Creo que no hay una historia que haya evolucionado mejor que JoJo's Bizarre Adventure. Desde el dibujo hasta la historia que te cuenta, la evolución de JoJo's es algo único dentro de este mundo. Es una obra donde el porcentaje de hate está al mínimo, porque todo lo que hace es maravilloso. A pesar de ser longeva, ha destacado en cada época sin importar los gustos, las modas o el tipo de historia popular del momento. Siempre hay espacio para que JoJo's te deslumbre. Incluso es prueba de que no todas las historias largas terminan decayendo, porque la historia de Hirohiko Araki no hace más que mejorar con cada nueva entrega, siendo JoJo's un trabajo que se ha ido refinando a través del tiempo. Quienes hayan podido presenciar toda esa evolución son afortunados. Y si tuviera que pensar todo lo que JoJo's hizo y hace bien para seguir consiguiendo tanto amor a lo que es, se me ocurren varias razones. Y por eso en este video yo quiero hacer un repaso de todas esas razones importantes por las cuales esta obra llegó a ser tan amada como lo es en la actualidad, y ver cuántos concuerdan conmigo en lo que les voy a decir. Sin más retrasos, vamos a ver la primera razón, y la primera razón es porque se mantiene original y fresca. Uno de los problemas que pueden afrontar las series longevas es que con el tiempo se vuelven muy predecibles o repetitivas, y eso las puede volver tediosas porque nunca hay algo fresco, y tras mucho tiempo de ver lo mismo, inevitablemente terminarás fatigado. Con JoJo's las cosas se mantienen relativamente simples, porque al final no es más que una historia acerca de personas maravillosas haciendo el bien y que derrotan a un villano. Pero aunque eso suene lo más básico de lo básico, en esta historia hay giros dramáticos que nunca dejan de sorprender, desde finales que incluyen la muerte del protagonista hasta finales que dan la sensación de que el villano ganó, por lo melancólico que puede ser. Es una historia que toma riesgos y nunca se queda en su zona de confort, aún con su trama simple. JoJo's es de lo más anti-cliché que puede haber, y además se mantiene en constante cambio. Nunca sientes que la historia se estanca o que se vuelve predecible y repetitiva, porque cada cierto tiempo cambian de protagonista, y con el cambio no solo el elenco de personajes es nuevo, sino que toda la atmósfera de la obra llega a cambiar, adaptándose a la personalidad que tiene el personaje principal. Por ejemplo, la primera parte se siente como una historia bastante heroica gracias a la actitud honorable del primer JoJo, Jonathan Joestar, quien es recordado por ser un caballero. La parte 4 se siente bastante relajada, cómica y colorida literalmente, pero cambia mucho cuando hay un momento serio. Eso se ajusta muy bien a su protagonista Yosuke, un chico amable que hace cosas que cualquier joven de su edad y que mayormente se la está pasando bien. Pero cuando se pone serio, el cambio se siente y demasiado. Todo esto se complementa con un gran reparto de villanos con distintos ideales y objetivos, pero con personalidades que contrastan lo suficiente con el protagonista en cuestión. Gracias a eso, siempre hay un conflicto que mantiene las cosas interesantes. Independiente de cuánto tiempo pases viendo la obra, siempre habrá un detalle que haga que jamás se sienta repetitiva, incluso por lo únicas y con identidades tan bien definidas que tienen cada parte. Puedes sentir que estás viendo muchas historias diferentes, luego piensas que todas son parte de un mismo hilo, y notas que estás atestiguando una historia que es capaz de transformarse las veces que sea necesaria, pero manteniendo su esencia, y eso es increíble. Pero aparte de eso, es una serie muy bien estructurada y versátil para cada gusto. En el punto anterior hice bastante énfasis en cómo puede cambiar. No es exageración eso de que cada parte tiene su identidad. Entre las 9 que hay de manga y las 6 animadas, está casi garantizado que habrá una parte al menos que se adaptará a tus gustos. Al menos una en específico tendrá todo lo que buscabas. Si quieres, puedes empezar en la última temporada porque te llama más la atención. Yo, de hecho, no vi JoJo's en orden, sino que vi lo que más me interesaba primero, guiándome por lo que sabía de algunos protagonistas. Una decisión capaz no muy inteligente, y algunos que no han visto podrán pensar, ¿cómo puedes ver una serie como esta
ignorando la cronología, principalmente porque un amigo me dijo que podía y le hice caso. Pero me sorprendí porque cada dato fundamental vuelve a ser explicado en el futuro en las siguientes partes, desde otra perspectiva que se acopla a lo que te estén contando. Siempre hay una explicación que hace que jamás pierdas el hilo, que te permite estar totalmente conectado y no sientes una urgencia por ver lo que pasó antes de eso para entenderlo. Cada parte es autosuficiente y puede brillar por sí misma como algo individual. Sin embargo, no me malentiendan, eso no quiere decir que lo que vino antes no sea importante. Simplemente quiero decir que la estructura de la serie permite que puedas empezar a ver desde donde quieras sin sentirte desorientado, o dicho de otra forma, las partes pueden brillar por sí solas, pero en conjunto son algo mucho mejor. Por ejemplo, si empiezas a ver la parte 6, te contarán los datos suficientes sobre lo que pasó en el pasado para que entiendas cómo es que lo que estás viendo llegó a suceder o por qué está sucediendo. No te sentirás perdido o perdida, pero si después vas a ver una parte anterior, verás cómo esos datos que te dieron tienen una historia más profunda, dándole peso emocional y una narrativa más enriquecedora para cada evento. Por supuesto, siempre será mejor ver en orden, pero con este punto quiero recalcar lo bien cuidados que están los detalles importantes, y esa clase de detalles los notará cualquier espectador, haciendo que la experiencia de ir avanzando en esta historia sea cada vez mejor. Por cierto, hablando de cada vez mejor, cuando digo que JoJo's tiene una evolución perfecta, no puedo no resaltar lo bien que evolucionó su arte. Aparte del hecho de que el cambio en los diseños entre una parte y otra ayudaba a definir la identidad de cada una, es también un registro de cómo mejoró el dibujo del mangaka con los años. No diré que el cambio en los diseños fue planeado para hacer sentir que cada parte tiene su propia vibra. Creo más bien que fue un efecto secundario de la evolución del maestro Araki, y no es necesaria una larga explicación, basta con ver y cualquier ojo notará el cambio. Lo que más me fascina es que si veo la parte 1, siento que el dibujo es algo fuertemente inspirado en Hokuto no Ken. Si después veo la parte 7, por ejemplo, es totalmente nuevo, auténtico, con un estilo propio que caracteriza a JoJo's en la actualidad, y que también terminó en las simpáticas poses que parecen ser ya características de esta historia. Claro que igual entre la comunidad hubo una época en que criticaban el cambio, pues decían que quitó todo el músculo a sus personajes, lo que es verdad, pero eso entra demasiado en lo que son los gustos y solo se siente raro si ves a un personaje de las primeras partes dibujado al estilo de las partes recientes. Fuera de eso, es hermoso. Tanto que hasta fue expuesto en un museo de Francia. Pero claro, no olvidemos que la evolución no va solo en el arte. Está el hecho de que la narrativa realmente se va sofisticando, volviéndose complejo, profundo, pero sin perder la esencia de la palabra bizarro en el título y sin volverse algo muy enredado o pretencioso. Lo que quiero decir es que al principio puedes sentir que verás un shonen habitual de peleas, pero luego no, porque cambia y sientes que cada parte encaja en un género diferente. Siempre encuentra la forma de sorprender para bien, además de que es una serie que acostumbra a sus espectadores a los cambios. Por tanto, sin importar cuántas cosas nuevas haya, habrá buena recepción y no estará ese sentimiento de "oh, antes era mejor". Verdaderamente es una historia que solo se refina más a través del tiempo. Como último apartado, solo quiero hablar de los personajes, pero brevemente. Todos sabemos que los personajes son nuestro enganche a una serie. Verlos atravesar desafíos o simpatizar con sus cualidades son clave para querer seguir una historia. Y en JoJo's hay una constante: el protagonista y sus acompañantes. Esos complementos que son perfectos para endulzar todo, y con desarrollos tan buenos que existe una tendencia a decir que el amigo del protagonista tiene más desarrollo o es mejor personaje. Es debatible, pero es una muestra del aporte que tienen, junto a también que el vínculo que se crea entre el grupo es tan natural que vuelve la historia más entrañable.
En este manga hay muchas despedidas y todas son dolorosas. Un dolor que existe porque hay una gran construcción con los personajes a los que debemos decirles adiós, porque la amistad que forjan con el protagonista es única y es doloroso ver la reacción de estos a estas despedidas. Esos personajes tan vivos que ayudan a que este manga sea uno repleto de emociones auténticas y que al final de todo deseas que ojalá hubieran llegado más lejos, teniendo un merecido final feliz. Crear ese tipo de sentimientos es algo que JoJo's hace bastante bien, permitiendo que casi todos los personajes que te llega a presentar y quiere que sean importantes tengan algo muy memorable. Pero en general, todos hacen un gran trabajo, desde los protagonistas hasta los villanos. Todos cumplirán un rol a la perfección, complementándose mutuamente y haciendo que la historia se sienta orgánica y legítima. Sin embargo, no quiero divagar mucho más o terminaré repitiéndome, así que saltemos de una vez a la conclusión. JoJo's es una obra que mantiene el hate al mínimo, al punto de que podrías pensar que no existe, y es que tiene una gran calidad en su historia. Por todo lo que dije hasta ahora, de que se mantiene fresca y original, toma riesgos, la narrativa y el desarrollo mejora con cada arco, tiene una historia muy bien estructurada y personajes tan carismáticos que hacen de este manga una completa experiencia, y porque además siempre cumple las expectativas. Si no las cumple, las supera. No es un manga que te dé drama o tensión en vano. Lo que promete, lo cumple. Entonces es difícil salir decepcionado. Eso incluye el cierre de cada parte. Es tan bueno que sientes que ya viste todo lo que tenías que ver de esa etapa y puedes pasar a la siguiente sin remordimientos. Cumplir expectativas y tener cierres magníficos es sin duda un gran punto a favor. Bueno, debo decir que muchos creen que la parte 5 fue un bajón y luego todo volvió a subir, pero gracias al anime, ese declive en la quinta parte se disimula, ya que tuvo una animación increíble y escenas extras que realmente aportaron. Pero en líneas generales, y teniendo en cuenta que siempre podemos aplicar el que cada quien tiene sus propios gustos y decide qué quiere ver o qué no, JoJo's Bizarre Adventure es una historia maravillosa, variada y que siempre tendrá al menos un detalle que te hará sentir que lo que hayas visto valió la pena y por eso es tan amada. Así termina el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Gracias por haberlo visto hasta aquí. Para más contenido no olvides seguirme en mis redes sociales, unirte al canal de WhatsApp y ya nos veremos en una futura ocasión. Cuídate mucho, sé feliz y recuerda, Gairo Zeppeli fue el mejor compañero de un protagonista.